Hola, ¿qué tal? Pues me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, este 1 de febrero de 2017. Y bueno, el día de hoy me gustaría tocar un tema pues que ha causado muchísima controversia en las últimas semanas y que tiene que ver con los lineamientos generales sobre derechos de las audiencias que fueron emitidos por el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones el 21 de diciembre de 2016. Y que bueno, me parece que es importante hacer referencia pues a todo un conjunto de elementos pues que de cierta forma dan pie al establecimiento de dichos lineamientos. Estos lineamientos que emite el IFT pues no fueron una ocurrencia ni una decisión arbitraria por parte del IFT, sino que de cierta forma emanan de la reforma en materia de telecomunicaciones que fue promulgada en 2013. Hay que decir que uno de los aspectos más importantes que incluyó la reforma pues fue precisamente el tema de los derechos de las audiencias, y en este caso pues nos interesa particularmente lo que establece el artículo 6º en su apartado B, que bueno, establece en una de sus fracciones la prohibición de presentar publicidad a manera de noticia, y la otra es que el artículo 6º establece que la ley deberá determinar los derechos que tendrán las audiencias, ¿no? A grandes rasgos, y para no entrar en cosas demasiado técnicas, esto es a grandes rasgos lo que nos interesa relativo a estos lineamientos, ¿no? En este sentido, bueno, la propia ley reglamentaria, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, emitió una serie de derechos esenciales que benefician pues de manera importante a las audiencias para establecer pues algunos parámetros para hacer efectivos dichos derechos. El IFT emite los lineamientos que llevaron pues un proceso bastante interesante en cuanto a la generación de estos lineamientos. Empezaron con una consulta pública en 2015, una consulta que se prolongó por poco más de un año y que concluyen con la publicación de los lineamientos en 21 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, bueno, estos lineamientos obedecen a una razón jurídica que emanan de la propia Constitución y de la ley reglamentaria. Entonces, no podemos afirmar en ningún sentido que sea una ocurrencia del propio instituto. ¿Qué buscan estos lineamientos? Bueno, a grandes rasgos, y sin adentrarnos demasiado a los lineamientos, es un documento bastante extenso, buscan dotar de mecanismos de protección a los consumidores de servicios audiovisuales, es decir, a todos aquellos que consumen radio, televisión abierta, televisión restringida, y dotarlos de ciertos mecanismos de transparencia para que los usuarios de radiodifusión no sean engañados por los concesionarios, haciéndoles creer que ciertos contenidos son noticia cuando en realidad no lo son, ¿no? Entonces, hay que decir que bueno, el tema que más que resulta aquí es que los concesionarios habían estado acostumbrados a autorregularse sin que existieran realmente lineamientos o parámetros que establezcan criterios o derechos básicos para los propios usuarios, ¿no? En pro de las propias audiencias de radiodifusión. ¿Por qué esto ha causado tanta controversia? Me parece importante mencionar que, bueno, por un lado hay un desconocimiento terrible tanto de los propios lineamientos como de la misma ley. Recordemos que los lineamientos emanan de la propia ley de telecomunicaciones y al final esto se ha traducido en una terrible confusión para toda la ciudadanía. Las partes que quizá ha causado mayor controversia es lo relativo a la publicidad, la distinción de noticia y opinión y el tema de la veracidad. En el tema de la publicidad, bueno, la Constitución establece, igual que los lineamientos, la prohibición de presentar como noticia un contenido que en realidad es publicidad. Es decir, se busca que las noticias sean presentadas como lo que son, como noticias, y la publicidad como publicidad, para que de esta forma las audiencias pues no sean engañadas por los propios concesionarios, ¿no? Desde mi propia perspectiva, mi punto de vista, me parece que es una medida acertada por parte del instituto que garantiza la transparencia. El segundo punto, que quizás es el que más controversia ha causado, pues es el tema de la distinción entre una noticia de una opinión cuando se está transmitiendo algún programa en específico, que bueno, en muchos espacios se ha dicho de manera irresponsable que esta distinción debe estar acompañada de cortinillas o campanillas para establecer de manera clara la diferenciación.
En ningún caso los lineamientos establecen esto como una obligación de los concesionarios. Lo único que dicen los lineamientos es que los presentadores, los conductores, los periodistas que estén dando algún tipo de noticia deberán presentar de manera muy clara cuando se trate de una opinión mediante expresiones que inclusive usan cotidianamente, como opino, considero, me parece. Con este tipo de expresiones será suficiente para que se dé por entendido la distinción, la diferenciación entre una noticia y una opinión. Entonces, también hay que decir que los que dicen que afecta la libertad de expresión, en ningún momento se establecen parámetros a las opiniones o los comentarios emitidos por los conductores. Los conductores, y sería lógico si no lo viéramos así, pues tienen completa libertad de expresar lo que ellos consideren. Por lo tanto, no creo que haya censura. Se ha dicho también que no hay una forma de determinar cuándo el contenido de una nota reviste el carácter de veracidad, ¿no? Una característica esencial de la noticia. Y bueno, se ha dicho que el instituto se podría escudar de que una noticia en realidad es una opinión para emitir algunas sanciones a los concesionarios, ¿no? Es importante señalar que mediante una tesis aislada, la Corte ha emitido criterios en donde, bueno, se puede identificar de manera muy objetiva este criterio de veracidad, ¿no? Entonces, la Corte ha dicho que la veracidad, pues, implica una exigencia de que la información difundida, la que dan los periodistas, esté respaldada por un ejercicio razonable de investigación y una comprobación de su asiento en la realidad, ¿no? Entonces, que esté sustentada de alguna forma la investigación para que revista ese carácter de veracidad. Por tanto, bueno, en ningún momento se puede presumir que el IFT pueda establecer criterios en donde interprete la veracidad de distinta forma. Vemos que hay de manera muy clara y precisa criterios objetivos donde podemos distinguir de manera bastante clara el criterio de veracidad, ¿no? Por tanto, bueno, estos lineamientos, me parece, y con lo que he visto de lo que establecen los propios lineamientos, no atentan en ningún caso contra la libertad de expresión. No se mete a ese lineamiento. Si nos remitimos a las regulaciones de otros países, inclusive, existen regulaciones mucho más restrictivas en este sentido. Vemos el caso de la Unión Europea, de Estados Unidos. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, en su propia legislación ha establecido que cuando se estén presentando noticias, no se permite en ningún momento hacer juicio de valor sobre las mismas. Se debe remitir únicamente al contenido de la nota. Y bueno, esto en lo relativo a los lineamientos. Ayer, bueno, el Ejecutivo, por conducto de la Consejería Jurídica, promovió una controversia constitucional en contra de 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en consecuencia de los mismos lineamientos de los derechos de las audiencias. ¿Qué es una controversia constitucional? Bueno, una controversia constitucional es un juicio que se interpone ante la Suprema Corte, por tanto le corresponde a esta resolverlo, y que se da cuando existe una invasión de facultades. Existen diferentes supuestos, pero bueno, en este caso la invasión de facultades se da de un órgano constitucional autónomo, el IFT, hacia el Poder Ejecutivo, que argumentan es el facultado para poder hacerlo. El consejero jurídico argumenta que el IFT no está facultado para emitir dichos lineamientos, sino que son facultades exclusivas del Ejecutivo y por tanto el IFT se está extralimitando en estas facultades, ¿no? Es importante señalar que dentro de esta reforma el 28 constitucional faculta al IFT para emitir disposiciones administrativas de carácter general en el ámbito de sus respectivas competencias, ¿no? Y al tratarse estos lineamientos, al regular una cuestión que tiene que ver con el tema de radiodifusión, me parece que haciendo la interpretación correcta, que el IFT está actuando pues dentro de su propia competencia, dentro de sus respectivas facultades para poder reglamentar dichos lineamientos. Por otro lado, si nos remitimos a algunos casos que ya se han resuelto por parte de la Corte, en 2015 se dio un asunto similar cuando se emitieron las reglas de portabilidad numérica por parte del instituto, ¿no? El Congreso promovió una controversia constitucional por igual una aparente invasión de facultades a las mismas del propio Congreso, del IFT como órgano constitucional autónomo hacia las facultades del Congreso.
la Corte determinó que el IFT tiene facultades cuasi legislativas y puede emitir disposiciones de carácter general. Y entonces, en este sentido, y haciendo referencia a este último caso, me parece que ya la Corte tiene ciertos elementos suficientes para poder darle una resolución adecuada a esta controversia constitucional, ¿no? La controversia, bueno, fue ya admitida por la Corte, y el ministro Pérez Dayán, bueno, va a estar el encargado de preparar el proyecto, pues para que la Suprema Corte de Justicia resuelva este procedimiento de la forma más adecuada posible. Hay que señalar que, bueno, si el IFT cede y deja sin efectos los lineamientos por toda la serie de presiones políticas que se han dado en las últimas semanas, pues sí generaría un riesgo bastante alto para la autonomía del instituto. Se ponía en tela de juicio de manera bastante importante la autonomía del IFT, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que la Corte funja como lo que es un contrapeso en un sistema, pues, de división de poderes como el que existe actualmente en nuestro país. Me parece que hay elementos suficientes. Celebro que se haya dado esta controversia constitucional y que corresponda a la Suprema Corte darle una resolución adecuada a esta situación. Reitero, desde mi punto de vista, no existe una afectación directa al tema de la libertad de expresión, pero bueno, ahora le va a corresponder a la Corte analizar esta situación de los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias que ha emitido el IFT. Vamos a seguirle dando seguimiento a este tema. La Corte ya le dio el trámite y bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a todo lo que suceda. Y bueno, yo agradeceré todos los comentarios que me han hecho llegar a través de Twitter, @steta_gerardo, y voy a estar dándole muchísimo seguimiento al tema a través de la página de internet enfoquejurídico.net. Les agradezco mucho su atención y bueno, seguiremos en comunicación a través de internet. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde el día de hoy.